Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Soy en realidad, como tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordo mudo. Es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados? Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay
hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Hola, de nuevo nuestra cita del día domingo, es un día especial para todos. Ayer hicimos nuestro acostumbrado ayuno del primer sábado del mes, así lo seguiremos haciendo durante este año, esa es nuestra costumbre. Es un ayuno en el cual ahora la virtualidad nos permite hacerlo a nivel global. Ayer estuvimos con los compañeros del grupo o del bloque o el sector de la zona cafetera de nuestro país. Bien, grandes milagros y muchas cosas extraordinarias oímos, aprendimos, vivimos y experimentamos y muchos fueron liberados. Bien, hoy domingo tenemos la oportunidad de decirle a Papá Dios: Señor, ¿sabes qué? Este día es un día especial para mí y por eso lo separo y por eso lo guardo para ti. Quizás algunos pretendan salir a jugar fútbol, hacer mucho deporte, distraerse en hacer muchas cosas, hacer la mecánica del vehículo, limpiar la casa, en fin. Son buenos deseos y muy buenas acciones, pero hay algo particular. Hoy es el día del Señor y es un día muy importante para el cual tú lo primero que debes hacer es entregar toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón y todo tu ser para escuchar la palabra y luego replicarla hacia tu interior y hacia los tuyos, compartirla con los tuyos. Así es de que bienvenidos. Un día veníamos junto con mi esposa y mis hijas en nuestro vehículo saliendo de Barranquilla, veníamos de Barranquilla hacia nuestra ciudad, hacia Valledupar, y de pronto por la vía al mar junto a la costa veníamos muy bien con un sol esplendoroso en la arenosa y al fondo, al frente nuestro, se veía algo totalmente oscuro, muy oscuro. Se alcanzaban a iluminar algunas centellas, algunos relámpagos y nos percatamos de que había enfrente de nosotros una tormenta.
Parecía ser que el sol se escondía y la tormenta nos cobijaba y la oscuridad empezó a venir sobre nosotros. Oramos, continuamos con tranquilidad, con mucha cautela con nuestro vehículo porque arreció la lluvia y los vientos se hicieron muy fuertes. Tronaban las nubes, caían centellas y al final nos dimos cuenta que allá al fondo se veía una luz al final, se veía algo claro, la tormenta estaba terminando. Detrás de nosotros veíamos aún la tormenta, ya no se veía Barranquilla ni se veía el sol de la Reynosa, algo había ocurrido. Bien, finalmente llegamos a nuestro destino, llegamos a casa. Y con esto quiero que entendamos de qué se trata la predicación del día de hoy. Vamos a llamarla de esta manera: después de esta tormenta. Después de esta tormenta. Acompáñame por favor al libro de Isaías, capítulo 8, verso número 17, por favor. Isaías 8, 17. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Escuche bien, porque a veces se nos caen cosas alrededor y a veces nos perturban, a veces vienen algunos distractores y no nos percatamos de lo que dice la palabra. La palabra del Señor hoy nos está diciendo: el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Tremendo, ¿no? Pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Y fíjate que aquí hay un hombre que es Isaías, llamado el profeta mesiánico por excelencia, aquel del cual el pueblo de Israel toma su lenguaje, sus expresiones, su narrativa, para hacer uso de su propio dialecto, de su propio idioma, como nosotros tomamos de Cervantes Saavedra del Quijote. Bien, el Señor dice que ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero hay un hombre que pone en el Señor su esperanza. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Oramos hoy en el nombre de Jesucristo con un acuerdo, Señor. Descansamos y reposamos en ti, Señor. Y sabemos que, siendo tus hijos, tú nos escuchas y nos permites, Señor, hablar contigo. Pero sobre todo, nos permite, Señor, poner nuestra esperanza, nuestra firme esperanza en ti. Tú eres nuestra ancla segura. Esa firmeza nos la da tu palabra y tu obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El recrudecimiento de las actuales circunstancias al conocer que llega la vacuna, pero que la vacuna no ofrece una solución inmediata, hay que aplicarnos una segunda dosis. Escuché recientemente a un experto médico en la ciudad de Cali que decía que el hecho de aplicarse la vacuna no implicaba que nosotros ya quedáramos totalmente limpios. Bueno, son apreciaciones científicas o de médicos expertos. Sin embargo, lo que me llamó la atención es lo siguiente: hay que continuar utilizando el tapabocas, debemos mantener el distanciamiento social, debemos continuar lavándonos las manos y hacerlo por un buen tiempo. ¿Por qué razón? Simple, porque no todos vamos a estar vacunados al mismo tiempo, o no todos se van a vacunar al mismo tiempo. ¿Por qué hago esta claridad? Porque es una decisión de conciencia. Si te vacunas o no lo haces, tú debes orar al Señor. ¿Por qué lo digo también? Porque desafortunadamente hay muchos comentarios y hay muchas críticas frente a la vacuna y todo lo demás. Mi predicación no es sobre eso. Mi predicación está en lo siguiente: después de esta tormenta. ¿Por qué, mi querido? Porque nosotros debemos mantener el autocuidado. Y es que nos toca continuar encerrados, nos toca continuar con distanciamiento, nos toca continuar con el lavado de las manos y todo lo demás, porque nuestra esperanza no está puesta en la vacuna, sino nuestra esperanza está puesta en el Señor. Nuestra esperanza está puesta, no en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestra capacidad para resolver. Nuestra capacidad mayor está, y nuestra esperanza real está en colocar nuestra esperanza, nuestra fe y confianza en Dios Padre. El libertador Simón Bolívar, por cierto, pariente cercano mío, si quiere investigue acerca del nombre completo de Simón Bolívar y podrá saber por qué es familiar de este predicador. Bien, el libertador Simón Bolívar, alguna vez en Caracas, antes de iniciar esa búsqueda de la libertad y de salir a
digámoslo de esta manera, a contagiar a otros del sueño de libertad, dijo lo siguiente: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Surge entonces la pregunta siguiente: ¿cómo usamos la fe en medio de las tempestades y cuando aparecen de manera repentina? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cómo, de qué manera nos movemos cuando viene una tormenta? ¿Y qué hacemos después de ella? ¿Qué viene después entonces? Bueno, vamos a descubrirlo y vamos a aprender de lo que el Señor enseñó a sus discípulos y de lo que los discípulos vivieron ellos mismos en tiempos de tormenta. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, Evangelio del apóstol Marcos, capítulo 4, verso número 35. Primer punto: cuando no conoces lo que viene. Marcos 4:35. Vamos a leer por segmentos esta porción de la palabra y luego nos vamos a mover al libro de Mateo. Yo les voy indicando por dónde vamos, así de que empecemos. Primer capítulo: cuando no conoces lo que viene. Marcos capítulo 4, verso número 35 dice así: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Escucha bien, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Y les dice: crucemos al otro lado. Dentro de este primer capítulo voy a enumerar 4 ítems esenciales. Y el primero es este: debes escuchar al Señor. Debes escuchar al Señor. Cuando tú y yo no conocemos lo que viene, debemos escuchar al Señor. Yo no sé qué va a pasar mañana, como la canción, no sé qué pasará mañana. Bueno, después cantamos eso. Pero hay algo particular: nosotros debemos escuchar al Señor cuando no sabemos qué viene, cuando no conocemos lo que viene, cuando no conocemos lo que se avecina. Debemos escuchar al Señor. Entonces, escucha al Señor. Seguro Él te va a decir: pasamos al otro lado, pasa al otro lado. Y eso sí, asegúrate de no dejarlo para después. Si el Señor te dice: vamos a pasar al otro lado, no le digas mañana, sino de una vez pasa juntamente con Él. Él está dispuesto para hacerlo. Él te está invitando, Él te está indicando que lo hagas. En este capítulo veamos un segundo punto, un segundo tópico, y está en el verso 36, la primera parte. Dejaron a la multitud. Hasta ahí nada más. Dejaron a la multitud. Y es que, ¿sabes qué? En ese segundo punto, muchos se quedan atrás. Muchos se quedan atrás. Si cuando no conocemos lo que viene, debemos escuchar al Señor, pues cuando no conocemos lo que viene, debemos dejar a muchos atrás. ¿Por qué? Porque primero el Señor te hace la invitación a nivel personal y te dice: pasa al otro lado. Y ahora el Señor te dice: deja la multitud. Porque muchas veces nos preocupamos por, ¿y aquellos que se quedan? ¿Y qué hacemos con estos otros? Pues habrá momentos en los cuales tendremos que despedir a la multitud, tendremos que despojarnos y tendremos que irnos de esa multitud. No todos van a pasar al otro lado. ¿Y por qué razón no todos van a pasar al otro lado? Pues porque llegó el momento en el cual ya participaron, ya conocieron de Jesús, y no puedes quedarte con ellos si ellos no toman la decisión de avanzar. Debes decidirte. Ellos deben igual decidirse. Si el Señor los invita, pues entonces Dios proveerá para que se suban a la barca y pasan al otro lado. Pero si el Señor sencillamente tiene dispuesto unos espacios determinados, y esos espacios son los en los cuales el Señor te dice: ven, tú vas a pasar conmigo al otro lado. No conoces lo que viene, pero el Señor te dice: pasa al otro lado. No conoces lo que viene, pero sabes que te está llamando es a ti, te está diciendo: pasa al otro lado. No te preocupes de los demás. Deja a esa multitud y ven conmigo. Ya ellos tienen lo suyo. Ahora tú vas a ser parte de algo diferente. Puede ser que el Señor te esté motivando a dejar algo que estás viendo en la multitud de manera repetitiva. Quizás una costumbre o quizás decisiones de la multitud, pero el Señor te está diciendo hoy, te dice sencillamente: ¿sabes qué? Deja la multitud. No te preocupes por la multitud. Sigue el camino que te estoy mostrando. Tercero, en el mismo versículo, la siguiente parte: y se fueron con Él en la barca donde estaba. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor Jesús estaba en la barca. Ya Él estaba subido, ya Él había avanzado hacia la barca. Y nos está llamando y nos está diciendo: pasemos al otro lado
dejemos a la multitud. Hay algo particular aquí en este punto entonces, y es que usted y yo tenemos que asegurarnos de estar con el Señor. Tú y yo debemos estar seguros de estar con el Señor, porque muchas veces seguimos nuestros pareceres, nuestros moveres, nuestros sentires, seguimos las filosofías que se escuchan por el mundo, seguimos las argumentaciones y las acciones de muchos, pero no seguimos la voz del Señor. ¿Sabes qué dijo Jesús? Dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Jesús, lo decíamos en la predicación última del miércoles, Jesús hace el proceso de la kenosis, es decir, el desprendimiento total de su persona para hacer completamente la voluntad de Dios Padre. Entonces asegúrate de llevar al Señor contigo, pero asegúrate que el Señor esté contigo en tu corazón, asegúrate que el Señor esté contigo en tu mente, y asegúrate que el Señor está en todas tus fuerzas, es decir, que todo tu corazón, toda tu mente y todo tu ser está empecinado, está forzado, está dedicado para seguir e ir con el Señor. No dejes nada afuera y no olvides, recuérdalo, asegúrate que el Señor esté contigo en la barca. Si tú emprendes algo solo, no sabes qué pasará en el camino. Si tú emprendes algo solo según tus pareceres, moveres o sentires, no sabes qué va a venir después. Entonces, mi querido, asegúrate que el Señor vaya contigo en la barca. Cuarto, dentro de este primer capítulo, si no conocemos lo que viene, pues entonces miremos lo que dice la última parte del verso 36. También lo acompañaban otras barcas. También lo acompañaban otras barcas. Y aquí el tema y el tópico esencial que quiero llamar y que queremos centrarnos es: concéntrate en tu llamado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las personas, la multitud, toma un camino distinto, toma su parecer. Quizás la multitud, quizás la gente con la que has estado viviendo, la gente a tu alrededor, está siguiendo un camino, a pesar de que ha oído, ha conocido, ha sabido, ha visto el obrar y el actuar del Señor, pero no han tomado la decisión. Quizás muchos han tomado la decisión y muchos han decidido hacer otras cosas distintas a la voluntad del Señor. Quizás otros más de la multitud sencillamente se maravillaron, se sorprendieron, pero dijeron, eso no es conmigo. Entonces por eso tú debes concentrarte en tu llamado, porque aquí hay una situación puntual. El Señor también está invitando a otros que están en otras barcas y les dice, vamos a pasar al otro lado. No estoy tratando de enfocarme, ni quiero siquiera citar a aquellas personas que fallecieron durante este 2020 y lo que ha ocurrido en el 2021. No. Estoy hablando de que el Señor en un momento determinado, dentro de toda una gran multitud, te está diciendo pasemos al otro lado. Tú no sabes lo que viene, pero asegúrate que el Señor está contigo. Asegúrate de tu llamado, de que te está llamando a ti. Y no te interesa, no te importe, no te dediques, no vayas a pensar siquiera por qué no llamó a otros. ¿O por qué llamó a aquellos otros? No quería que llamara a aquel, no me gusta ese no es problema tuyo. El Señor llama a quien quiere. En la multitud se van a quedar muchos. Y si Dios te está llamando, entonces responde a ese llamado. Porque cada uno, recuerda lo que dice Gálatas 6:5, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Tu responsabilidad es subir a la barca donde el Señor se ha subido, ir al otro lado donde el Señor te ha invitado a ir. Entonces ocúpate de tu responsabilidad. Es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, mi esposo no quiere encender el televisor, mi esposo no quiere ver la predicación. Hazlo tú, Señor. Oye, Señor, el Señor te está diciendo que enciendas el computador, la tablet, el celular y escuche la predicación, escuche su voz. ¿No lo estás haciendo? Vas a quedarte en el otro lado. Ah, es que tu esposa no te sigue, tu esposa no te copia, tu esposa no quiere hacer las cosas conforme a lo que ha planeado el Señor con ustedes. Ok, ocúpate tú de hacer lo tuyo, ocúpate de tu responsabilidad. Ahora tienes una responsabilidad como hombre, dar ejemplo a tus hijos, así es de que ocúpate de tu responsabilidad. Segundo capítulo. Al avanzar podrá presentarse momentos difíciles. Al avanzar podrá presentarse momentos difíciles. Continuando con el libro de Marcos, capítulo 4, en el verso 37, dice lo siguiente: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse.
Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y es que al tú seguir la voz de Dios, al asegurarte que estás con Él en la misma barca, al concentrarte en tu llamado, podrá presentarse momentos muy difíciles, como la tormenta que se presenta aquí. Pero ¿sabes qué? Esta no llega por castigo. Esta no llega por castigo. Así es de que en el segundo capítulo, la primera parte, lo vamos a llamar así, no llegan por castigo. Los momentos difíciles, las tormentas no llegan por castigo. Lo hemos enseñado, lo enseñamos en el año anterior, en el 2020, y hablamos de que la pandemia no llega como un castigo. Más bien el Señor usó la pandemia, usó ese momento para fortalecer a su pueblo, para encerrarnos en un lugar, en el lugar más precioso, en el lugar predilecto para el Señor, para enseñar y para que tú también enseñes, para que tú seas el ejemplo. ¿Sabes? Papá y mamá son aquellos que son mirados, vistos, observados, copiados por sus hijos para seguir su ejemplo. Entonces, podrá desatarse una tormenta, pero tienes que tener presente que en algunos viajes se presentan algunas dificultades, que cada viaje tiene su distintivo, pero ten la certeza y descansa en esto, no llegan porque has desobedecido, sino por el contrario, aquí se presenta una tormenta porque están precisamente yendo en procura de pasar al otro lado, siguiendo, obedeciendo al Señor. Las tormentas y los momentos difíciles quizás van a llegar por el curso mismo de la ruta que se sigue. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a pasar el túnel de la línea, tenemos que ascender de Ibagué hacia Cajamarca, llegar al punto alto de la línea y empezar a descender. Pero colocaron o hicieron un túnel para poder evitar todas esas curvas arriba, porque podrán haber derrumbes y la ruta se tapona, se obstaculiza la ruta y no se puede pasar. Entonces van a haber momentos difíciles, claro que sí, porque hay que esperar en el carro, de pronto no habrá comida, de pronto hará frío, de pronto vendrá la lluvia, no podremos salir a estirar las piernas, en fin. Pero asegúrate de estar en la barca correcta y asegúrate que a pesar de todo, no vas a perder y no puedes perder el control, porque no es un castigo, sino estás siguiendo en obediencia al Señor. La obediencia del Señor y la obediencia al Señor va a llamar rápidamente la atención de los demonios, de la propia carne, del propio mundo, para decir, desobedece. Entonces la oposición del enemigo, la oposición de nuestra misma carne, la oposición del mismo mundo nos va a llevar a decir, utiliza otras rutas, haz otros caminos, bájate la barca, deja de andar con Jesús, únete a la multitud, pero tú encárgate de obedecer la voz de Dios para cruzar al otro lado, para ir al destino, en la ruta marcada, en la ruta señalada por el Señor, en su palabra. Escucha bien aquí, la ruta marcada y señalada por el Señor en su palabra. Por eso debes leerla, por eso debemos leerla, por eso debemos escudriñar las Escrituras. Y no es cierto entonces, mi querido, que las tormentas lleguen por castigo, lo repito. ¿Por qué lo repito? ¿Por qué lo enfatizo? Porque es que a mí me llamó el Señor y me dijo, vamos a pasar al otro lado. ¿Será que el Señor sabía o no sabía o desconocía que vendría una tormenta? No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo conoce todo. Él es omnisciente. Entonces Él no va a castigarnos en medio de la ruta, cuando vamos con Él, no va a castigarnos con algunas dificultades, ¿cierto? Más bien llegaron aquí porque se obedeció al Señor al subirse a la barca y pasar al otro lado. Las tormentas, los momentos difíciles, lo que hacen en ti y en mí es que nos superemos, es que pasemos los obstáculos y veamos el poderío, la grandeza, la majestuosidad y le demos la gloria al Señor porque pasamos o sobrellevamos ese obstáculo. Las dificultades, las tormentas hacen posible que el hombre se supere. Entonces, mi querido, cuando superamos las dificultades, cuando nos quedamos en el hueco, en la fosa, vivimos continuamente en la depresión y caemos a puertas de la muerte. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere pasar al otro lado. Segundo, recuerda que estamos en el segundo capítulo. Al pasar, llegarán momentos difíciles, o podrán llegar momentos difíciles. Aquí vamos a ver lo siguiente, en este segundo punto. ¿Complicado? Entonces observa al Señor.
Vamos a mirarlo desde otra perspectiva o con otras palabras. Se puso difícil la cosa, entonces observa al Señor. Y estamos leyendo y vamos a leer el capítulo 38, la primera parte. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuál es la actitud de Jesús? La actitud de Jesús es la que yo debemos observar, es la que debemos seguir, es la que debemos copiar en momentos complicados. Jesús, ¿qué hacía? Cuando estaba la tormenta, cuando las cosas estaban difíciles, cuando llegan los momentos difíciles, cuando encontramos una tormenta o nos encontramos en medio de ella. No podemos bordearla, no podemos esquivarla. ¿Sabes qué hace Jesús? Él está durmiendo tranquilo. Mira que dice que él tiene su cabeza reposada sobre un cabezal. Es decir, buscó acomodo. Estaba tranquilo. Pero los discípulos, ¿qué hacen? Lo despiertan. Y es que muchas veces nosotros gritamos a Dios y gritamos al Señor y decimos, Señor, ¿no te das cuenta lo que me estás pasando? Pues claro, Él se da cuenta. No es que Él te dijo, sube la barca, vamos a pasar al otro lado. No te importa la multitud, otras barcas también van conmigo. Así es de que, vamos, está complicado, observa al Señor. Aunque Dios parece que está indiferente, aunque Dios pareciera que no le importa lo que nosotros vivimos ni la angustia que pasamos, Jesús está durmiendo en el cabezal de la barca con total tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que todo está bajo su control, incluso la tormenta. Por eso ahora mismo la pandemia está bajo el control del Señor. Por eso el Señor te puso y nos ha puesto en el lugar en donde nosotros tenemos el control con la ayuda y con la mano de Él, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y puede ser que en tu propia casa estés viviendo una terrible tormenta. Bueno, pues Él está allí contigo y Él está simplemente descansando, mirando tu actitud, tu comportamiento, mirando la forma como resuelves esa tormenta en tu propia casa. Porque Él te dio las herramientas, Él ya te dio la manera de cómo hacerlo, de cómo resolverlo. ¿Ok, mi querido? En el caso puntual del Señor, Jesús dormía tranquilo en la barca. ¿Por qué? Porque primero, ninguno de los que iban con Él sabían de primeros auxilios. no tenían a hacer la RCP. Ahora, lo otro es que el Señor no moriría ahogado, sino Él sabía que iba a morir en una cruz, luego de su trabajo realizado. Ahora, ¿por qué el Señor estaba dormido? Bueno, pues porque estaba agotado. ¿Y por qué estaba agotado? Pues porque le predicó a una multitud de personas, porque estuvo enseñando todo el día. Y fuera de eso dice, no hemos terminado, vamos a pasar al otro lado. Entonces descansa. Por eso a ti y a mí el Señor nos da el domingo o el tiempo de nuestro descanso. ¿Para qué? Para escucharlo a Él y juntamente con Él reposar. ¿En dónde estás colocando tu cabeza? ¿En el partido de fútbol? ¿En la mecánica del carro? ¿En lavar el vehículo? ¿En arreglar la finca o la casa de campo? ¿En hacer aseo porque no queda tiempo en toda la semana? Mira, ¿sabes qué? Reposa tu cabeza en un lugar para que juntamente con el Señor reposen juntos escuchando su palabra. ¿Flaquea tu fe? ¿Acaso piensas? ¿Permites que ese pensamiento que llega te ponga a funcionar la cabeza en contra de la propia palabra del Señor? Es que lo que me pasa no le importa a Dios. Tu barca se está yendo a pique y entonces a Dios no le importa tu suerte. No, a Dios sí le importa mucho tu vida y le importa tu devenir, tu porvenir. Pero ¿sabes qué? Nos parece mucho en esos momentos a Job, cuando vienen los momentos difíciles y los amigos que empiezan a decir malas palabras o a dar malos consejos, o la mujer que maldice y le invita a renegar. Parecemos a Pablo o a David cuando pasan momentos terribles, David con sus hijos, David con su pueblo, o Pablo con sus como fue detractor de lo que aprendió entonces con aquellos que venían en contra suya. En fin, aunque el Señor parezca que está dormido, aunque el Señor parezca que está silenciado o en silencio, Él siempre está contigo. Él no se ha bajado de la barca.
El Señor dijo, siempre estaré con ustedes. Dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces observa la reacción, observa el comportamiento, observa la actuación, el actuar de nuestro Señor en los momentos más difíciles y descansa. Tercero, hazte oír, hazte oír. La segunda parte del verso 38 dice lo siguiente: así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Bueno, si tú crees y estás considerando que el Señor está dormido, pues entonces hazte oír. Levanta una voz, levanta tu súplica, levanta tu necesidad al Señor y pónsela a sus pies y dile: Señor, mira, ¿sabes qué? Me estoy ahogando, nos vamos a ahogar, la tormenta recia, esta cosa está complicada, ayúdanos, ayúdame. Si tú no ves movimiento en el cielo, pues entonces intercede. Si tú no ves que el cielo se mueve, pues entonces ora. ¿Sabes qué hacemos muchas veces? Cuando no vemos movimiento en el cielo, nos echamos a dormir. Le damos rienda suelta a los pensamientos que llegan de nuestra carne o el enemigo con pensamientos intrusivos. Y nos dejamos guiar más por eso que por ver la obra o por recordar las obras del Señor. ¿A quién acudes tú en ese momento? Cuando hay momentos difíciles, ¿a quién estás acudiendo? ¿Crees que una agüita de rosas, un poquito de específico o creolina va a solucionar el problema? ¿Crees que echar la suerte o la numerología o consultar con los muertos a través de un medio, no un canalizador, te va a resolver el problema? No. Por el contrario, te va a hundir más. Entonces hazte oír, levanta tu voz a Dios y clama a Él. Porque ¿sabes qué? Cuando oramos, cuando intercedemos, nuestra voz despierta al Señor. Recuerda, el Señor dice que en su oración, dice, el Señor inclina a mí su oído. Entonces lanza tus necesidades al cielo. Y la fórmula es la misma, mi querido. Ora, depende y espera. Ora, depende y espera. Ora, depende y espera. Sacude al Señor con tu clamor. Mueve el cielo con tu clamor. Él está al tanto de todo lo que te pasa. Él solo espera que tú le creas. Él solo espera que tú se lo hagas saber. Es como un niño que se lanza al agua a la piscina y dice: papá, no me dejes ahogar. Y papá le pone las manos al frente. El niño se lanza, llega al agua, y cuando va cayendo, el papá toma al niño de los brazos y lo saca. No seas tímido, despiértalo. No seas tímido, háblale. No seas tímido, dile que tienes miedo. No seas tímido, dile que lo necesitas. Esto es total dependencia. Por eso te recomiendo, si no viste la predicación del miércoles acerca de trabajar en tu carácter sobre la humildad, escúchala. Porque aquí necesitas vaciarte delante del Señor. Señor, te necesito, solo no puedo. Esta tormenta sobrepasa mis capacidades y mis habilidades y la barca se está destruyendo, la barca se está hundiendo. Haz algo, por favor. Porque el único que puede calmar las tormentas es Jesús. El único que puede calmar todas las tormentas de nuestra vida es el Señor. Entonces hazte oír. Hazte oír. Hazte oír con una petición especial. Hazte oír con una petición concreta. Y aquí quiero hacer un paréntesis y pedirles de todo corazón que oren por nosotros como pastores. No porque estemos pasando una tormenta, no, sino porque continuamente nosotros salimos en la misma barca del Señor y confiamos en Él. Pero muchas personas, a cambio de subirse a la barca, se quedan y nos duele en el corazón. Y a veces todo lo que buscamos enseñar y entregar nos lleva a mantenernos con la batería baja. Entonces oren por nosotros. ¿Ok? Cerramos el paréntesis. Cuarto, para cerrar este segundo capítulo. Y vamos al verso 39.
Si te dije que si está la cosa complicada y observaras al Señor, entonces este punto 4, observa el poder de Dios. Al avanzar podrán presentarse momentos difíciles, entonces observa el poder de Dios. Verso 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En la Reina Valera dice: se hizo grande bonanza. Todo quedó completamente tranquilo. Entonces observa el poder de tu Padre, observa el poder de tu Dios, del único Dios verdadero que tiene dominio bajo sus pies de todo, absolutamente todo, mi querido. Las tormentas obedecen al Señor, el mar obedece al Señor, el viento obedece al Señor. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú y yo observamos el poder de Dios, vemos que la tormenta cesa, vemos que el problema se soluciona y lo vemos por medio de la palabra, que todo fue hecho por medio suyo. El Señor dijo: haz tal cosa, se hace tal cosa, se hace tal cosa. Por esa razón el Señor manda a la tormenta a silenciarse y al mar a quietarse. Por eso entonces cuando tú elevas una palabra al Señor, el Señor envía también su palabra, y por eso debemos en el momento más inquietante llamar al Señor, despertar al Señor y leer su palabra, porque allí observamos su poder. Y no la leas a la loca, así a la adivinanza. No, busca un versículo en el cual tú sabes que el Señor está obrando de una manera extraordinaria, como este que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que veas que todo queda en calma. La tribulación a ti y a mí nos permite ver el despliegue del poder del Señor, que obra a nuestro favor. La tribulación a ti y a mí nos permite ver el despliegue de su gloria, de su majestuosidad, de su autoridad. Antes de ser agitados, tenemos paz. Quizás pasamos en la tormenta momentos de agitación, pero cuando el Señor obra, vivimos y pasamos en paz. Como le sucedió a Moisés con el pueblo que venía y tuvo al frente el mar y atrás un ejército enardecido, frenético, pero luego ellos mismos vieron, estos mismos hombres, el mismo Moisés vio a ese ejército enardecido bajo las aguas del mar. Cuando usted y yo leemos este relato, y me refiero al relato de la tormenta, cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Usted y yo, cuando vemos este relato, podemos ver la silueta del Señor Jesús con el viento en su pelo, en su rostro, poniendo sus pisadas sobre la barca que está abatida. Su ropa que se mueve por el fuerte oleaje, por el fuerte viento también. Pero ¿sabes qué? Él le sonríe a la tormenta y le ordena a la tormenta calmarse. Mientras su rostro, todo su cuerpo físico y todo su ropaje se bate al ritmo de la tormenta y de las olas, el Señor dice: tengo la tormenta puesta bajo mis pies. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la gran solución. Tercer capítulo. El Señor despliega su poder. Repasemos rápidamente los primeros dos capítulos y vamos así entonces. El primero: cuando no conoces lo que viene, debes escuchar al Señor. Cuando no conoces lo que viene, muchos se quedan atrás. Cuando no conoces lo que viene, asegúrate de estar con el Señor. Cuando no conoces lo que viene, concéntrate en tu llamado. Segundo capítulo. Al avanzar podrán presentarse momentos difíciles. No llegan por castigo. ¿Complicado? Observa al Señor. Hazte oír. Hazte oír. Y el que acabamos de pasar, el que acabamos de terminar, observa el poder de Dios. Muy bien. Tercer capítulo. El Señor despliega su poder. Continuando con el libro en la palabra, el Señor despliega su poder, y en este tercer capítulo, el primer tópico que quiero que miremos es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Y estamos en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 4, ¿cierto?
Entonces vamos a mirar el verso número 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y es que después de tantos sucesos y momentos difíciles del 2020 y de atrás también, del 2019, del 18, momentos difíciles pasamos durante muchas veces en la vida. Debemos dar respuesta a la pregunta del Señor. Y debemos también dar respuesta al hecho de permitirnos vivir al amparo del miedo. Porque le hemos permitido al miedo vivir a nuestro lado. Porque le hemos permitido al miedo dejar que nos domine y que crezca la incredulidad. Y tenemos que darle respuesta al Señor. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Si fue Dios mismo quien te dio las instrucciones de subir a la barca. Dios a ti y a mí nos dijo, vamos a pasar al 2021, mis queridos. Recuerda, Él rebosa al final del año sus carretas. Sus carretas al final del año las corona el Señor y las carretas están a rebosar. Entonces si el Señor te dijo, del 2020, vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al 2021, entonces no pierdas su fe, no tengas miedo, lleva la fe a la práctica. Si usted recuerda la predicación de hace unos días acerca de la confianza en acción, esa es la fe. Cuando tú y yo ponemos en acción la fe, es vivir bajo la confianza del Señor. Recuerda esto y presta atención, vivir bajo la confianza de la palabra del Señor, no de lo que nosotros creemos, consideramos, u oímos, o sentimos o nos movemos. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor dice pasemos al 2021? Pues porque su propósito se va a cumplir en este año. Su propósito de la iglesia salva y la iglesia limpia y la iglesia inmunizada por el COVID o ante el COVID se va a cumplir. Entonces llévalo a la práctica, llévalo a la acción. No es fácil, sí, nos vamos a sacudir por la tormenta, van a llegar cosas quizás difíciles, oramos porque no sean tan crudas, ¿cierto? Pero aprenderemos y nos moveremos a confiar en el Señor con lo que ya pasamos. Por eso tenemos que recordar, y la forma de recordar es leyendo su palabra. Segundo, mantente firme. Y ustedes dirán, pero pastor, estamos en una barca y una tormenta que se está moviendo. No sabemos si el próximo domingo van a cerrar otra vez va a haber cuarentena o van a haber toque de queda. No sabemos si van a abrir el comercio. No sabemos si desconocemos esto. Estamos en una barca que no tiene quietud. Las autoridades se mueven de un lado a otro. El 20 de febrero arranca la vacunación, pero arranca primero con un grupo y no estamos allí metidos. Bueno, pues entonces mantente firme. Verso 41. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y aquí el gran temor de pasar la tormenta, de vivir la tormenta, pasa a otro temor. Entonces, primero el temor que los agobia frente a las circunstancias que viven. La tormenta, la barca se sacude, el agua se entra, la barca se está destruyendo, la barca se está hundiendo, se está inundando. Entonces pasan de ese temor, ¿a cuál temor? Al observar el poder de Dios, estas personas sencillamente dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Tú te imaginas la cantidad de agua que hay en el mar? Oh. ¿Tú te imaginas la fuerza y el ímpetu del viento? Por allá en la década de 1992, entre el 90 y el 2000, pasaron unos huracanes sobre la costa de los Estados Unidos. Andrew pasó con vientos de 224 kilómetros y ráfagas mucho más fuertes. Pero unos pocos años atrás, pasó una tormenta que llevaba 332 kilómetros de velocidad del viento. Si cuando yo voy a 100 kilómetros en el carro ya empiezo a decir, espérate un momentico,
Y si mi esposa, que le gusta la velocidad, de pronto se le pasa 100, yo digo, yo, espérate un momentico. ¿Cómo será 332 kilómetros? Estos hombres vivían en una tormenta, vivían el viento que arreciaba contra ellos, el mar que se sacudía sin ningún temor. Pasan del temor de la tormenta al temor de ver obrar, al temor de ver el actuar del Señor, al temor de ver que la misma creación le obedece al Señor. Cuando usted y yo presenciamos las acciones del Señor, debemos mantenernos firmes, no retroceder. Cuando usted y yo vemos las acciones y el actuar del Señor en nuestra vida, delante de nosotros, para apaciguar y calmar las tormentas, debemos abandonar el temor. Muchas personas se enfrentan a las acciones como si fueran ellos los que están liberando, quitando, sacando, sanando. No. Es un grave error, es el Señor. Por eso nosotros debemos mirar es la autoridad, y por eso los demonios, y por eso el mundo, y por eso los mismos elementos de la tierra, es decir, el viento, el mar, todo aquello, mira la autoridad que está en nosotros, no a nosotros, sino la autoridad que está en nosotros, la autoridad que reposa en nosotros. Mira el mismo Espíritu del Señor, porque somos sellados y fuimos sellados con Él. Entonces observemos el contraste. Primero, el temor a la tempestad, el rugir de los elementos y el mover de las tinieblas para azotar la barca, para destruir a aquellos que iban allí. Y entonces llega ¿qué? Llega la incredulidad. ¿Qué pasa, Señor? ¿No es que nos ahogamos? Y en segundo lugar, llega el temor a Dios al ver su poder, al ver la respuesta ante el clamor. Pero ¿sabes qué? Esto debe producirnos es seguridad, confianza. Esto debe aumentar nuestra fe. Esto debe llevarnos a creer más en Él. Porque fíjate que hasta los elementos de la tierra le obedecían o le obedecieron. Porque ¿sabes qué? Todo está bajo su autoridad. Cuando los discípulos vieron al Señor durmiendo reposadamente, ¿cuál era su mayor problema? El agua, el viento. Pero Jesús, en síntesis, les está diciendo: lo que parece que está sobre su cabeza, yo ya lo tengo bajo mis pies. Lo que parece que te está sacudiendo, a mí no me sacude. ¿Por qué? Porque yo soy la roca inconmovible, el baluarte seguro. El temor llega por falta de fe, mi querido. Tercero, estamos en el tercer capítulo y vamos a mirar el tercer tópico. Recuerden que el tercer capítulo es: el Señor despliega su poder. Dentro de este hemos visto ya, es tiempo de avanzar, mantente firme, y vamos a mirar este tercero. Para liberar el reino de las tinieblas, el Señor despliega su poder. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, verso 28 al 32. El Señor despliega su poder para liberar del reino de las tinieblas. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos, y mira aquí que dice que son 2 endemoniados, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Verso número 30. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron a los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murieron en el lago. ¿Qué vemos aquí? Lo que hemos hablado en otras oportunidades y que caracteriza a nuestra iglesia. No conversamos con los demonios ni conversamos con el diablo. No le preguntamos quién es, cómo se llama, cuándo entró. Sencillamente hacemos lo que el Señor Jesús hizo. Pero tratamos y buscamos permanecer en nuestra santidad, y buscamos que la autoridad que reposa en nosotros, que aquel que es el santo que habita en nosotros, el Espíritu del Señor, sea aquel al cual los demonios le tengan temor y huyan.
Y ante la autoridad que el Señor nos ha dado, porque Jesús dijo así, cuando los 72 vinieron contentos, dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dijo: sí, yo les he dado a ustedes autoridad para pisotear serpientes, escorpiones. Dice: pero no se alegren por eso, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. Entonces usted y yo, mientras el Señor con su poder expulsa demonios, nosotros estamos contentos porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Y los dos endemoniados recriminan la intervención del Señor. ¿Y por qué lo recriminan? Porque les resta el dominio sobre la tierra, les resta el dominio. Viene en el tiempo antes señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado para los demonios? Bueno, el juicio del gran trono blanco, donde tú y yo iremos a juzgar a los mismos demonios. Pero hay algo, mi querido. Aquí estos dos demonios dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y es que el enemigo quiere buscar un lugar donde reposar. Y si tú has cedido espacio, y si tú le has abierto puertas al enemigo a través de las acciones de pecado, pues entonces déjame decirte que el enemigo entra rondando, buscando a quien devorar, y te puede pasar por una gran, enorme y fuerte tormenta, en donde te llevará a que el miedo te devore y te consuma la angustia. Pero si tú vas en busca al Señor y te arrepientes, confiesas tu pecado, te duele haberlo hecho y cambias tu actitud frente al pecado, es decir, no vuelves a él, el demonio no encontrará reposo y buscará una manada de cerdos para reposar en ellos, para vivir y habitar en ellos. Ni aun quienes tienen el gobierno de este mundo de manera temporal, como lo son los demonios, y recuerde que Satanás es el príncipe de este mundo, van a impedir o podrán impedir que Jesús entregue la libertad a aquel que está cautivo, para que muchos lo vean. Finalmente, después de la tormenta, después de poder pasar al otro lado, llegan a un lugar en donde se encuentran con dos endemoniados, y el Señor dice: el dominio de ustedes sobre estos dos termina, porque el despliegue del poder del Señor va a ser observado por muchos. Y hay algo particular, mi querido. A través de ese despliegue de poder, observamos entonces también la reacción de los incrédulos y la misma reacción del Señor Jesús. Cuarto y último punto. Jesús jamás obliga. Versos 33 y 34 del libro de Mateo, capítulo 8. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. ¿Sabes por qué el Señor no invita a todos a subir a la barca? Porque no todos van a ser capaces de soportar las tormentas, porque muchos van a creerle más al demonio, a las mentiras, y van a seguir más los deseos de su carne. Muchos van a seguir más los deseos y los pensamientos de su carne, de su mente, y de los pensamientos intrusivos que coloca el enemigo en primera persona. Muchos van a seguir la filosofía de este mundo, y les va a aterrorizar a muchos ver el poder del Señor obrando en tu vida. Y entonces muchos van a decir: ¿sabes qué? Mejor vayas. Pero ¿sabes qué? El Señor espera una decisión, y por eso nos da la libertad para decidir. Él a ti nos ama y nos entrega libertad, pero eres tú quien decide si sigues y te subes a la barca del Señor. Nosotros somos quienes lo necesitamos, no Él a nosotros. Es por una decisión, y una decisión personal, que aunque los demás no lo hagan, que aunque el resto de la gente no lo haga, tú debes hacerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la tormenta? ¿Vas a ver que la tormenta cesará si sigues el camino del Señor, pero que la tormenta continuará si continúas yendo tras las mismas costumbres de tu tierra y tras seguir las mismas costumbres de tus antepasados? Quizás muchos de tu alrededor te van a decir: abandona eso, sigue, mire la buena vida que llevamos. Es tu decisión. ¿A quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a los de tu región o vas a seguir a Cristo? ¿Quedaste maravillado por la obra del Señor? ¡Qué bueno! Entonces, ¿sabes qué? Síguelo a Él, sigue a Cristo. ¿O pretendes continuar viviendo con las costumbres de tu familia? Siempre aquí hemos creído en la Virgencita,
Aquí siempre hemos hecho las cosas de esta forma. Aquí el hombre tiene 3, 4 y 5 mujeres. Ese es el dominio, la filosofía, la argumentación, la costumbre de un pueblo, de una población. Tú estás llamado a pasar al otro lado, a pasar al otro lado, a pasar al otro lado, a pasar el 2021 de una forma distinta. Porque el Señor se encarga de espantar a los demonios. No permites que te gobiernen más. Sé libre. Concluyamos. Vuelve por favor a Isaías 30. Hoy usted y yo viajamos en la misma barca, en la barca del 2021, en este mar de la vida, y podrán levantarse algunas tormentas a nuestro alrededor. Podrá venir en busca de destrucción, de causar daño, de arrebatarnos la esperanza, de traer a través de los fuertes vientos temores, dudas, inquietudes, de que al ver crecer las aguas nos veamos impotentes, incapaces, y acelerando y acrecentando el miedo, el desaliento, la tristeza. Llegará incluso a buscar destruir los hogares o a causar pérdidas en los negocios, en el trabajo, en la salud o en las finanzas. Sí, estamos en la misma barca, viajamos en el 2021, pero vamos a cruzar al otro lado, porque Cristo está cumpliendo y ha cumplido la voluntad de Dios. Él va contigo en la barca. Él está seguro de que pasamos al otro lado. Por eso duerme y por eso está reposando tranquilo. Porque Dios a ti y a mí nunca nos va a llevar donde su gracia no pueda mantenernos ni pueda sostenernos. Dios a ti y a mí nos va a llevar siempre de su mano, de su diestra de poder. Su poder está siempre presente en tu vida porque tú eres su hijo. En ti mora el Espíritu del Señor. Y después de esta tormenta, volviendo al título, después de esta tormenta y de las que lleguen, Dios continúa el control. Esa es nuestra esperanza. Dios continúa el control y todos los elementos están bajo los pies del Señor. Isaías 30, 18. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso no se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Perdón, me he equivocado. Vuelvo al verso inicial, es tan amable. Estoy en Isaías 8, 17. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Pon tu esperanza en el Señor, porque después de esta tormenta, tu esperanza y tu confianza y tu firme paso al otro lado están en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Oramos hoy en el nombre de Jesús de común acuerdo. Te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti, Señor. Hoy sabemos que este paso del 2020 y la llegada del 2021 nos permite ver y continuar viendo el despliegue de tu poder, Señor. Ayúdanos a permanecer unidos a ti y a saber que tú vas con nosotros en la misma barca y que eres tú el que nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado. En el nombre de Jesús oramos. Por favor, continúa llorando donde estás. Y tú que llegas por primera vez y quizás la tormenta del 2020 y estas cosas que se han visto y que escuchamos llegar en el 2021 nos están o te están inquietando, te invito para que te subas a la barca con Jesús. Te asegures de que a pesar de que Él esté ahí dormido, descansando, tú vas a pasar al otro lado y no te va a pasar absolutamente nada porque todo está bajo sus pies. Entonces acompáñame en estas palabras, por favor, si están dispuestas en la palabra del Señor. Así: Señor Jesús, hoy decido creer en ti y recibirte como mi Señor y Salvador personal. Hoy sé que al creer y recibirte me das el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y además de esto, sé que el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo de la promesa y me hace su casa de habitación. Soy templo ahora. Pero hay algo más, Señor. Reconozco también que al hacerte mi Señor y Salvador personal, al creer en ti, Jesús, y recibirte, creo en la obra que hiciste en la cruz del Calvario y me das una vida nueva. Mi pasado queda atrás. Tengo una nueva vida, un nuevo ropaje, unas nuevas vestiduras y todos mis pecados me son perdonados. Lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a casa. Muy bien, vamos a orar por diezmos y ofrendas, por favor. Y vamos también a tomar la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la provisión que tú entregas, Señor. Porque consideramos que pasar al otro lado a veces nos ha permitido ver tu poder
y tu gloria, Señor, reflejada en que hemos comprado sin dinero, en que a pesar de que muchos quedaron sin trabajo, los hemos visto pasar al 2021. También, Señor, hoy vemos, Señor, que no nos sostiene el dinero y por tanto, Señor, entregamos nuestro diezmo y ofrenda en confianza, en fe y en obediencia a ti, Señor. Porque tú eres aquel que nos da la provisión, Señor. Y de lo que recibimos de ti, eso te estamos entregando. Eso te estamos dando, Señor, de una manera voluntaria y con un corazón alegre. Gracias, Señor, porque tú nos llevas, así como pasamos el 2020, nos llevarás en el 2021. Oramos en el nombre de Jesús por la provisión y las finanzas de las familias y las finanzas de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, y ayúdanos a ser buenos administradores para no guiarnos por sentires y pareceres y moveres, ni menos por emociones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar la cena del Señor, por favor. Aquí tengo mi pan. Por allí está mi esposa, que ella es hoy equipo de visa. Así es de que, pan y vino, por favor. Ahí. Por favor, haga su autoexamen allí, su autoevaluación, porque recordamos la muerte del Señor Jesús, pero también esperamos su segunda venida. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmitió a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor Jesús, viniste una primera vez, nos invitaste a subir a la barca, y al subir a la barca pasamos al otro lado. Tú pasaste al otro lado, pasaste confiado porque sabías que morías en la cruz, y al morir en la cruz te hiciste maldición por nosotros, y al morir en la cruz derramaste tu sangre, y tu sangre preciosa nos lava y nos limpia de toda maldición, de todo pecado, pero también de toda enfermedad. Sanidad, vida y fortaleza, Señor, hoy recibimos de ti por tu sacrificio en la cruz, pero también recordamos que fuiste levantado por el poder del Espíritu Santo, y entonces hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre, y prometiste que volverías. Nadie sabe cuándo vendrás, ni tú, ni los ángeles, solo el Padre, pero anhelamos tu segunda venida. Y ahora, en el nombre de Jesús, tomamos esta cena y bendecimos nuestra vida, nuestro cuerpo, y bendecimos la vida y la salud de todos aquellos que nos escuchan. Oramos por la salud de todos aquellos que han tenido y que tienen quebranto de salud, Señor, y te pedimos de corazón que obren de una manera extraordinaria en sus vidas a través de los médicos, los medicamentos, los tratamientos que sean necesarios, de una manera como solo tú lo puedes hacer, de una manera extraordinaria, Señor. Sanidad, vida y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Muy bien. Oremos por aniversarios, cumpleaños y viajes. Padre, gracias por tu palabra. Entregamos a ti hoy a aquellas parejas, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor. Aquellas parejas que han estado y están de aniversario, Señor. Bendice sus vidas. Que sean ejemplo para sus hijos y para los demás, Señor. Para los que los están observando. Bendice a aquellos que han estimado tu palabra. Que tienen alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Oramos en el nombre de Jesús por los matrimonios que se van a dar o que se darán, Señor, en ese tiempo, y te pedimos que nos permitas dar esa bendición sacerdotal, porque es tu bendición la que se entrega. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, oramos por los cumpleañeros, Señor. Sabes quiénes cumplieron años de este día, en estos días, y quiénes están de cumpleaños hoy, en este domingo. Bendice sus vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de orar por ellos, porque te pedimos por ellos para que tú los guíes en su caminar, para que ellos vayan contigo y ellos aseguren que tú vas en su barca, que están en tu barca, Señor. Bendice sus vidas y bendice sus cumpleaños y bendice el día en el cual nacieron, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendecimos hoy a los que salen de la ciudad y entran de la ciudad. Bendecimos a aquellos que han recibido un título universitario, Señor. En nuestra iglesia hay unos chicos que han recibido ya su título profesional y están pendientes de recibir también por medio de una ceremonia virtual su grado. Saray, Jorge, ellos han recibido una oportunidad, Señor,
y un respaldo tuyo. Bendícelos. Y por medio de ellos oramos por los demás graduandos, por las demás personas que salen a emprender un nuevo viaje, a dar un nuevo paso, Señor, a pasar al otro lado. Bendice el entrar y salir y bendice los propósitos y el trabajo de muchos, Señor. Bendice a aquellos que están en busca de trabajo, Señor, para que lo tengan y sepan ellos que eres tú el que manifiesta todo tu poder en medio de ellos y para ellos, y que tú eres el que mueve todos los elementos para que todo, Señor, se articule en favor de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar algunos anuncios finales, como por ejemplo, mañana lunes continuamos con nuestro curso de ADN. Por favor, recuerde que por acá van a aparecer en pantalla el número de un teléfono al cual usted puede mandar un WhatsApp diciendo: quiero hacer el curso de ADN, estoy ubicado en tal lugar, me llamo tal persona, por favor inclúyame. Nosotros te vamos a enviar entonces la información pertinente, o si no, al correo electrónico, por favor. También te pedimos que formes parte de nuestro ministerio. Ya arrancamos con el Ministerio de Mujer Integral, Hombres de Bien, Casados, Timoteos, y puedes adherirte también mandando un mensaje al teléfono y a este WhatsApp para que nosotros podamos ubicarte en esos ministerios y recibas información de parte de ellos. Vamos a tener un evento especial para el Ministerio de Casados. Hay unos invitados de orden internacional. Hay algo especial que queremos que sepas allí, porque va a haber alguna sorpresa, pero solo si tú la quieres recibir. Así que por favor escribe a este correo, a este teléfono por vía WhatsApp, para que nos hagas saber que estás interesado en hacerlo, y nosotros con gusto te comunicamos qué es lo que se va a desarrollar. Y finalmente también vamos a desarrollar un evento muy especial para Mujer Integral. Vendrán unas invitadas muy especiales y se desarrollará una mujer con visión clara. Así es de que bienvenidas todas las mujeres, no importa tu edad, lo que importa es que seas realmente mujer y que nosotros podamos ubicarte para hacerte llegar la información pertinente. Así es que damos por terminado nuestro servicio de hoy. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Recuerda, miércoles 7 en punto. Chao.